Bueno, hola, qué bueno verlos a todos ahí. Y no quiero nombrar a nadie porque me da pena al que no llegué a ver o me voy a olvidar, pero la verdad que es muy emocionante tenerlos. Gracias a Julieta, a Julián, a todo el equipo del IAE General Mosconi. No es menor que Julieta esté coordinando esto con una panza de 8 meses, que no la ven porque se la ve muy bien ahí, está escondida la panza, pero encima que hasta que nazca el bebé todavía tiene que defender su tesis en el SEARE, se va a recibir de magíster y un montón de cosas, así que creo que eso es un excelente testimonio de eso que queremos para las chicas, que podamos ejercer nuestra feminidad, nuestra maternidad y al mismo tiempo estar presentes en los foros, en la energía, en lo que nos interesa. Bueno, un lujo estar con Mirta y Fernanda, como dijo Mirta, compañeras desde hace muchos años. Es un honor, un placer, y además ellas dos, mujeres luchadoras y eficaces si las hay. Y a todos los presentes también, algunos y algunas cansadas de tanto Zoom, profesoras que veo acá, profesionales, ahora que la vida pasa por un Zoom. Gracias por estar, y a los caballeros desde ya, pero claro, los caballeros que están son los buenos alumnos, transmítanle a sus colegas, a los que no están, y ayúdennos. Yo vengo a traerles mi experiencia personal para sumar a esto y después poder intercambiar y discutir, y antes de compartir los pensamientos que traigo desde mi actividad en el mundo de la energía, me puse a recordar que por mi edad o por mi entorno cultural, vengo de una época en la que hasta los seres más queridos de uno nos transmitían ciertas limitaciones por ser mujeres. Soy la mayor de 4 hermanos, y iba desde chica con mi papá a la oficina, lo mejor ahí, jugar a escribir a máquina, y después cuando fui creciendo, terminando el colegio, mi lugar natural, yo quiero trabajar con mi papá, y mi papá me dijo que no era un trabajo para mujeres. Bueno, él trabajaba en exportación de carne, había frigoríficos, no era un trabajo para mujeres, eso me quedó acá. Pero sin ir mucho más lejos, de repente me di cuenta que mi mamá le había enseñado a manejar casi a escondidas a mi hermano varón, que era un año menor que yo, y porque era varón le enseñaron a manejar. Y la cosa no terminaba ahí, porque después me casé, y bueno, yo trataba en mis tiempos libres de leer, de seguir trabajando, estudiando, y mi suegra decía, con Griselda leyendo todo el día, ese matrimonio no va a funcionar. Bueno, el matrimonio no funcionó, pero no sabemos si fue por la lectura, pero digamos que una va cargando sobre sus espaldas muchas cuestiones a las que nos ponen parece que tenemos que cumplir un rol, y las otras cosas no vamos a llegar. Así todo, estudio mediante, esfuerzo mediante, me convertí en licenciada en ciencias políticas, en abogada, tuve 4 hijos, y, por ejemplo, lo que recuerdo de ciencias políticas es que éramos muchas mujeres, pero éramos muchas mujeres porque en aquella época, todavía en ese contexto, se creía que no era una carrera productiva. Y así todo, en la carrera de ciencias políticas conocí a las amigas de la vida, unas super mujeres, cada una en lo suyo, pero que justamente como la ciencia política también era una carrera no convencional, una carrera menor, era gente que estudiaba eso y ya estaba preparada para buscar y pelear por una inserción. Estábamos en ciencias políticas y aparecía un profesor compartido que daba clases en ciencias políticas y en derecho, me veía a mí en las dos carreras y me decía, ¿qué hace usted acá estudiando ciencias políticas, por ejemplo? El mundo lo hacemos los abogados. Y por este lado voy, porque a mí lo que me llama la atención es que tenemos que ir hacia una inclusión, y una inclusión que trasciende al género, una inclusión de las minorías, de lo distinto, y eso en todos los ámbitos. Pero si avanzamos por parte, porque les estoy, disculpen que sea autorreferencial, pero bueno, uno tiene esta tribuna, y está bueno ponerlo en común. Como abogada, trabajé en un estudio jurídico grande donde aprendí mucho, y sobre todo a hacer un producto de calidad, como se pide, se estila en los grandes estudios, pero ahí ya también casada, con hijos, arreglé horarios especiales como no salir a almorzar, seguía para volver a casa una horita antes, llevándome carpetas en tren para que en casa, cuando todos durmieran,
poder sacar y seguir estudiando y completando. Culpa en todos lados, porque el trabajo no llegaba, en casa era una mamá así de costado, y bueno, después del trabajo en el estudio probé el home office, ya trabajar por mi cuenta. Y me encanta porque ahora en cuarentena los varones se dieron cuenta de lo que es el home office. Yo ya no tengo hijos chicos, pero los que los tienen, los colegas, disfruto cuando por ahí te tienen que hablar y tienen algunos niños colgados o tienen que también hacer la comida o ayudar en la limpieza. Así que bueno, eso está bueno de la cuarentena, se han dado cuenta. Y bueno, ciencias políticas, abogacía. Después ya cuando mis hijos crecieron pude acercarme al CEARE, hacer la especialización en regulación energética, magíster en energía, y desde ahí me quedé colaborando porque, bueno, los que pasaron por el CEARE saben qué clase de ámbito es. Y me tocó, concurso de antecedentes mediante, ser directora en Enargas. La primera directora desde su creación en 1993, empezaron a funcionar. Tenemos acá en la audiencia también al primer presidente del Enargas que nos acompaña de aquella época. Y la primera en 25 años, pero bueno, ojo, no se la crean porque era la quinta, en un directorio de 5 era la quinta, tenía adelante un presidente, un vicepresidente, 3 vocales, pero estaba ahí. Y si bien eso te da una carta de presentación o ya estamos en un cuerpo directivo, les digo que en lo cotidiano hay que pelearla lo mismo. Ahora les voy a hacer unos comentarios de eso. Y siendo directora en Argas, me tocó también compartir con reguladores iberoamericanos. Entonces, hay una idea, una comparación que me pareció muy interesante, sobre todo para transmitirle a un auditorio, que esto fue hace un año, que integré un panel de mujeres, el rol de las mujeres en la energía, similar a este, pero el auditorio estaba dominado por hombres y digo, bueno, ¿cómo le explicamos a estos señores para sacarlos un poquito así de la indiferencia? Y se me ocurrió hacer una comparación con las energías renovables. Entonces, digo, ¿qué pasa con las energías renovables? Creo que todos ya tenemos en el mundo y en los acuerdos internacionales la convicción en cuanto a los objetivos. O sea, sabemos que para ir a un sistema energético sustentable, de a poco tenemos que ir incorporando esas fuentes. Y yo creo que acá pasa lo mismo cuando queremos ir, nadie duda que queremos ir hacia sociedades sustentables. Una sociedad sustentable es la que incluye la diversidad, la que incluye la minoría, sea de raza, de género, de orientación sexual, que es una cosa distinta del género. O sea, debemos ser inclusivos. No creo que se discuta eso hoy en el mundo occidental. Pero, ¿y qué pasa entonces con las mujeres? ¿Estamos incluidas? ¿No estamos? ¿Estamos en vías de...? Yo creo que hoy nadie duda de la capacidad de las mujeres, ni hablar de su habilidad, de su inteligencia. Hace tiempo ya que se reconoció que tenemos alma, tenemos cerebro también. Pero creo que hoy el problema de las mujeres pasa más bien por su intermitencia. Igual que en las energías renovables, el sol, el viento son fantásticos, pero cuando no hay sol, ¿y qué hacemos? Y la mujer cuando se embaraza y cuando tiene hijos chicos y el hijo se enferma y se tiene que quedar cuidando, esa intermitencia hace que el recurso femenino sea más costoso en general, y creo que ese es uno de los temas que se pueden también solucionar desde lo regulatorio. ¿Cómo logramos la inclusión entonces? Con las energías renovables nos pasa lo mismo. Al principio tenemos que recurrir a incentivos artificiales, los cupos, los observatorios, hacer números, cuánto de esto puede entrar, cuánto obligamos a que entre, hacer agrupaciones, lo mismo que los mecanismos de fomento de las energías renovables, pero eso es para un incentivo artificial para empezar. Después lo que se aspira es que haya un esquema eficiente en el que las mujeres podamos competir sin asistencias especiales, donde esto se naturalice. Y lo que hay por hacer entonces creo que son crear esas condiciones regulatorias, y me parece que en la energía, como en los otros campos, está muy relacionado con el mercado laboral en general. O sea, en la medida uno lo ve en otros países, en que si uno va a tener un bebé, tanto ella como el papá pueden tomarse el tiempo de cuidarlo, se puede elegir, no necesariamente es ella la que se tiene que quedar, a lo mejor ella tiene un trabajo más interesante y puede asistir pronto, y el papá quedarse con el niño.
Todo ese tipo de regulaciones laborales creo que ayudarían un montón. Y después hay mucho por hacer en el campo cultural, como decía Mirta, y en lo cotidiano, ¿no? Porque, digo yo, siguiendo la comparación con el sistema energético, hay convicción de que queremos hacer eficiencia energética, hay que cuidar los recursos, hay que cuidar el ambiente, pero cada uno de nosotros está dispuesto a, por ejemplo, separar los residuos en origen. Yo en esta cuarentena me enfrenté, o sea, la comparto por suerte con una hija de 20 años, estudiante, y entonces yo que tengo clara la eficiencia energética desde el punto de vista de apagar las luces, ella lo comprendió, pero ahora ella me invita a mí mamá, es hora, separemos todo, y para separar los residuos y tener el vidrio, el plástico, el orgánico, tenés que lavarlos además, y con todo lo que tengo que lavar en esta cuarentena, además tengo que lavar los residuos, o sea, bueno, es un tema que, cultural, porque no podemos hablar de una cosa y no estar dispuestos a, en lo pequeño y en el día a día hacerla, y así lo hacemos, nadie nos ve y estamos lavando cada cosa para que cada cosa vaya a su lugar. Y después también, hablando de lo cultural, ¿no? Cuando una mujer llega a un cargo directivo, como tuve la suerte de estar, fue una experiencia muy importante para mí, por supuesto, ¿seguimos ahí preocupándonos por la inclusión? O a veces me ha pasado de ver colegas que una vez que llegás, bueno, te olvidaste porque tenés otros problemas mayores. Y esto me hace acordar a la sala de espera de los médicos, sobre todo los médicos ginecólogos, no sé, a alguna le habrá tocado, ¿no? Que una espera y la que está adentro tarda 2 horas y decís, ¿cómo puede ser? Y después, cuando le toca a una, se te va el mal humor, tu médico es un tipo eh, atractivo, y te quedas hablando las 2 horas, bueno, no, acordate de las que están afuera. O sea, eso no perderlo de vista y creo que es cultural y de cada una. Y después, como decía Mirta en los paneles, los gestos cotidianos, me contaban también que colegas del mundo europeo, por ejemplo, si a los hombres lo invitan a un panel donde solo hay hombres, se rehúsan directamente a participar en señal de solidaridad, o sea, dicen, o me agregan, me invitan a una mujer, o ellos mismos ceden su lugar a una mujer y la proponen. En definitiva, me parece que esto de lo cultural no es más que un trato respetuoso de la dignidad de la persona. Estar atentos, no dejar pasar estas cuestiones es interesantísimo. Ayer no lo podía creer, estaba pensando en esta charla y todas las tardes estamos teniendo clases en la maestría, ¿no? Entonces yo la sigo para ver los profesores, que los contenidos no se superpongan. Y el profesor, hablando de gas natural, estaba explicando, quería explicar cómo en verano, aún aunque yo haga mucha promoción, no le voy a vender más gas a nadie del que está dispuesto a consumir, es una estación baja para el gas natural. Y el ejemplo que puso dijo, ni aunque yo haga una publicidad con que el que me compra más gas va a salir con esta modelo, y pongo la foto de la modelo, y va a poder ir a cenar, estaba escuchando eso y digo, ¿qué hago? O sea, interrumpo la clase. Tal vez hubiera tenido que hacerlo, lo dudé, y no quiero ser como exagerada, porque esas exageraciones a veces son las que desaniman a muchos y nos ven como, no sé, fundamentalistas, pero eso pasó anoche, y es un profesor nuestro, muy querido, y digo, son esas pequeñas cuestiones cuando uno se torna sin querer xenófobo, cuando uno se torna racista, cuando uno se torna machista o feminista, bueno, el trato respetuoso nos viene bien para todos. Así que, nada, para cerrar, en la cuarentena ya les compartí, eso está buenísimo, que los hombres se dieron cuenta que el multitasking es necesario y que está bueno ayudar. Y además, otro detalle, la imposibilidad de ir frecuentemente a la peluquería hace que uno pueda relajarse y estar, en mi caso, con los rulos o con las pantuflas también, porque no me ven como estoy de acá para abajo. Y creo que eso es importante para una mujer también, porque tenemos, al menos en mi caso, les transmito una experiencia de una exigencia demasiado fuerte en cuanto a cómo hay que estar, producida, linda, y la verdad que está bueno estar cómoda. Así que, bueno, muchas gracias.
Juli, no sé, te dejo para que le pases la palabra a María Fernanda.